aquí por Ambiente Radio TV. Un servidor, Euren Cuevas Medina. Le quiero compartir un análisis, una reflexión sobre la obra El hombre mediocre de José Ingeniero. José Ingeniero es o fue un ítalo argentino, sociólogo, médico, que le preocupaba el funcionamiento social, político y económico de Argentina, y escribió esta obra e identificó, según él, quién es o quiénes son o no mediocres. Entonces escribió la obra El hombre mediocre. Creo que es un aporte increíblemente importante para la sociedad dominicana en estos momentos. Vale para todo el mundo, pero yo tengo que abogar en principio por la República Dominicana y voy a pedir que de manera encarecida ustedes compartan este video. Les voy a pedir de corazón que compartan este video para que llegue a la mayor cantidad de personas posible y que estas reflexionen y digan: ¿estaré yo dentro de los mediocres o no? Aunque sea intelectual, ¿yo puedo ser mediocre? Entonces, después que usted escuche esto, usted en la intimidad, usted dice, se pregunta a sí mismo si es o no usted un mediocre. Entonces, vamos a escuchar a José Ingenieros. Mediocre. José Ingenieros. José Ingenieros, uno de los más influyentes pensadores y sociólogos argentinos, es reconocido por su enfoque crítico hacia los aspectos de la mediocridad humana. Su obra, El hombre mediocre, se posiciona como un diagnóstico de la sociedad moderna y sus valores, denunciando las limitaciones intelectuales, morales y sociales que, según Ingenieros, caracterizan al hombre común. Este concepto, lejos de ser un simple juicio peyorativo, se convierte en una herramienta de reflexión sobre la condición humana, el progreso y el destino de la sociedad. La mediocridad es un fenómeno de trascendental importancia en la sociedad de su tiempo. Se refiere a la incapacidad de las personas para desarrollar su potencial, limitándose a ser parte de una masa homogénea que carece de valores profundos y aspiraciones significativas. El hombre mediocre es aquel que no lucha por trascender, que se conforma con la superficialidad de la vida cotidiana y que busca la seguridad antes que la originalidad o el desafío intelectual. En este contexto, Ingenieros contrasta la figura del hombre mediocre con el hombre superior, quien es capaz de ir más allá de los convencionalismos, de las normas establecidas, y que busca un crecimiento personal constante, incluso a través del sufrimiento y el sacrificio. Mientras el hombre mediocre es producto de la rutina y la repetición, el hombre superior es el forjador de nuevas ideas y caminos, buscando la innovación y el desarrollo individual. La mediocridad es vista como el resultado de una serie de factores sociales, políticos y económicos que obstaculizan el progreso y la evolución de los individuos. Para Ingenieros, la sociedad de su época, especialmente la Argentina de principios del siglo XX, estaba marcada por una estructura jerárquica rígida que impedía el ascenso de las clases bajas y medias hacia posiciones de mayor influencia intelectual y cultural. La mediocridad se perpetúa mediante la educación deficiente, que no promueve el pensamiento crítico ni la autonomía intelectual, y mediante el sistema político que, en lugar de fomentar el mérito, favorece la mediocridad y la corrupción. Esta estructura, que favorece la uniformidad sobre la individualidad, es vista por Ingenieros como un freno al progreso, al mismo tiempo que genera una clase de personas conformistas
que no cuestionan ni desafían las normas establecidas. Ingenieros no se limita a señalar la mediocridad de las clases bajas o de los sectores marginados, sino que también denuncia la mediocridad presente en las clases altas y en los intelectuales que, aunque posean mayores recursos y conocimientos, terminan sumidos en un conformismo intelectual. La mediocridad se expresa, en este sentido, en la falta de una auténtica búsqueda de conocimiento, en la rendición a las ideologías dominantes y en la sumisión a los intereses de las élites de poder. La figura del hombre mediocre, entonces, se configura como la de aquel que busca la aprobación social, que se somete a la moral establecida, que evita el conflicto y que prefiere la comodidad de la masa en lugar de la incomodidad que implica el cuestionamiento y el desafío. Este tipo de individuo no está dispuesto a asumir la responsabilidad de sus propias decisiones, sino que opta por la seguridad de los juicios ajenos, alimentando una sociedad que carece de una verdadera autonomía crítica. José Ingenieros se adentra en el análisis de la naturaleza humana para entender cómo esta condición se incrusta en la psique individual. Su reflexión sobre el hombre mediocre es, por tanto, también un examen de la psicología humana, de las motivaciones, limitaciones y miedos que hacen que el individuo elija el camino de la conformidad en lugar de la superación. Una de las características fundamentales del hombre mediocre es el miedo al sacrificio. El hombre mediocre evita todo tipo de esfuerzo que lo ponga en una posición de vulnerabilidad, de exposición a la crítica o de desafío a sus propios límites. En este sentido, la mediocridad no es simplemente una falta de capacidad, sino un rechazo consciente o inconsciente al sacrificio necesario para el crecimiento personal. Ingenieros señala que los individuos mediocres prefieren una vida cómoda y predecible, evitando aquellas situaciones que demandan sacrificios, ya sea en términos de trabajo intelectual, físico o emocional. Esto se relaciona con una visión conservadora del mundo, donde el individuo busca la seguridad sobre la expansión de sus horizontes. Este temor al sacrificio, a la incomodidad, es una de las claves para entender por qué tantas personas prefieren seguir la corriente, adentrándose en la mediocridad, en lugar de arriesgarse a transitar caminos inciertos, pero potencialmente enriquecedores. El conformismo es otro de los rasgos centrales que define al hombre mediocre. Ingenieros critica duramente esta tendencia a adaptarse pasivamente a las normas y expectativas sociales sin cuestionar su validez o propósito. Este conformismo, lejos de ser una actitud positiva, es un signo de debilidad intelectual y moral. El hombre mediocre no tiene la capacidad ni el coraje de cuestionar el status quo, se somete a la cultura predominante sin mayor reflexión y termina integrándose a una masa homogénea sin capacidad de influir de manera significativa en su entorno. El conformismo es especialmente evidente en el ámbito de la educación y la formación intelectual. Ingenieros señala que la mayoría de las personas accede a los conocimientos de manera mecánica y sin crítica, reproduciendo lo que otros piensan sin formular ideas propias o desarrollar una visión alternativa. En este contexto, la autonomía intelectual, que debería ser la base de todo proceso educativo, es reemplazada por una simple sumisión a la autoridad y el conocimiento establecido. Una de las críticas más profundas de Ingenieros al hombre mediocre es su falta de ideales. A lo largo de El hombre mediocre, se destaca la ausencia de una visión trascendente que impulse al individuo a luchar por algo superior. Mientras que el hombre superior está guiado por un sentido profundo de propósito y una pasión por alcanzar ideales elevados, el hombre mediocre se ve arrastrado por lo inmediato, por los placeres superficiales y por la necesidad de reconocimiento social. Este contraste refleja una falta de reflexión sobre la existencia y la vida en sí misma. Ingenieros observa que, en una sociedad en la que predomina la mediocridad, el ser humano tiende a conformarse con lo que tiene y a buscar satisfacción en logros materiales o sociales fugaces, sin nunca aspirar a algo más grande, a algo que trascienda el individualismo y la banalidad de la vida cotidiana. Un aspecto crucial que Ingenieros aborda en su crítica al hombre mediocre es su inmadurez espiritual. La mediocridad,
no es solo un síntoma de una falta de crecimiento intelectual o moral, sino también de un estancamiento en el plano espiritual. Según ingenieros, el hombre mediocre no se enfrenta nunca a los dilemas existenciales fundamentales ni a las grandes cuestiones de la vida, y esto lo condena a una existencia superficial y desprovista de significado. Este tipo de inmadurez espiritual se relaciona con una dependencia excesiva de las normas sociales y religiosas impuestas, sin cuestionar su validez o la razón de ser de las creencias que se adoptan. El hombre mediocre, en lugar de buscar una conexión profunda con lo trascendental, se conforma con una religión superficial, una moral socialmente aceptada y un entendimiento limitado de sí mismo y del mundo. Según ingenieros, la proliferación de individuos mediocres tiene un impacto devastador sobre las estructuras sociales, políticas y culturales. La mediocridad no solo afecta al individuo, sino que también debilita el tejido colectivo, impidiendo el progreso y la evolución social. La mediocridad es un factor clave en la estancación de las sociedades. Un pueblo compuesto mayoritariamente por individuos mediocres no puede avanzar hacia grandes conquistas intelectuales, científicas o culturales. La mediocridad, al no estar interesada en lo profundo ni en lo trascendental, se conforma con la repetición de lo establecido, lo que genera una sociedad que no innova, no crea y no se arriesga a transformar su realidad. En lugar de experimentar cambios radicales, se vive una rutina constante, donde los intereses personales predominan sobre las necesidades colectivas. Este fenómeno es particularmente evidente en los sistemas políticos y sociales. En una sociedad dominada por la mediocridad, los individuos tienden a votar por líderes que, en lugar de ofrecer soluciones innovadoras o desafiantes, promueven el conformismo y la estabilización de lo ya conocido. El resultado es una política que refuerza el statu quo y que no es capaz de abordar los problemas fundamentales de la sociedad. Ingenieros considera que la mediocridad en la política es una de las peores manifestaciones de esta actitud, pues los líderes mediocres perpetúan un ciclo de inacción que termina afectando a toda la estructura social. La cultura es otra área profundamente afectada por la mediocridad. Según ingenieros, los grandes avances culturales, literarios, artísticos y científicos son frutos de individuos que se atreven a pensar más allá de los límites establecidos, que no temen cuestionar lo sabido y que están dispuestos a sacrificar la seguridad personal por la búsqueda de la verdad o la belleza. Sin embargo, en una sociedad de mediocres, los valores predominantes no son la creatividad ni la originalidad, sino la conformidad y la repetición. Los artistas, escritores y pensadores mediocres tienden a seguir las tendencias más populares, creando obras sin riesgo y sin una propuesta auténtica que desafíe las normas existentes. De esta forma, la mediocridad cultural se traduce en una falta de innovación y una regresión en términos de calidad. En lugar de propuestas audaces que empujen los límites del pensamiento y la estética, se promueven las producciones mediocres que carecen de profundidad y que solo buscan agradar al gusto superficial del público. La cultura mediática se convierte en la norma, donde lo importante es la popularidad más que la reflexión o el cuestionamiento profundo. Ingenieros también aborda el impacto de la mediocridad en el ámbito profesional y científico. El hombre mediocre no busca la excelencia ni la perfección, sino que se conforma con hacer lo mínimo necesario para cumplir con las expectativas básicas de su trabajo. En el contexto profesional, esto genera una falta de impulso por el perfeccionamiento y una peligrosa aceptación de la mediocridad como estándar. Los trabajadores mediocres no se arriesgan a desafiar el sistema, a proponer nuevas formas de hacer las cosas ni a cuestionar los métodos establecidos. Se limitan a cumplir con su rol sin un compromiso real con la mejora o la innovación. En la ciencia, la mediocridad es aún más peligrosa, ya que compromete el progreso y la evolución del conocimiento. Los científicos mediocres no buscan nuevas fronteras ni innovaciones, sino que se conforman con reproducir teorías preexistentes o seguir las tendencias dominantes. La falta de curiosidad genuina y el miedo a arriesgarse a fallar crean un entorno en el que las grandes ideas y descubrimientos son sustituidos por trabajos insustanciales y sin el rigor necesario para transformar el panorama científico. Finalmente,
Ingenieros aborda la mediocridad como una condición que no solo es individual, sino que también se perpetúa generacionalmente. Los padres mediocres tienden a criar hijos mediocres, y la educación, en lugar de ser un vehículo de superación y de aspiración a la excelencia, termina reforzando los hábitos conformistas y rutinarios. Este ciclo de mediocridad genera una sociedad que, a pesar de tener potencial, no alcanza nunca a desarrollarse plenamente. Para ingenieros, romper este ciclo de mediocridad es un desafío monumental. La superación personal y colectiva solo puede lograrse a través de un esfuerzo consciente, de una lucha constante contra las tendencias conformistas y de una profunda reflexión sobre los valores y los objetivos de la vida. El hombre debe abandonar la zona de confort, debe arriesgarse, debe abandonar la mediocridad para abrazar la posibilidad de la grandeza. Señores, después de escuchar esas reflexiones, le pregunto, ¿en qué lugar está usted? ¿Entre lo que son o no mediocres? Pero yo creo que no hay problema. Si usted determinó que es mediocre, puede revertir eso. Puede revertirlo. ¿Para qué? Para hacer las transformaciones que necesita el país. Las transformaciones que necesita el planeta. Es una reflexión para que usted mejore su vida, pero no la suya, mejore el conglomerado, haga aportes para tener un mejor planeta, un mejor país. Y es por ello que este análisis de la obra El hombre mediocre de José Ingenieros tiene que llegarle a todo el vivo. Oiga bien, a todo el vivo, y que con un vaso de agua al lado, sin más ruido que el que esté escuchando de esta transmisión, usted reflexione después de escuchar esto. Un vaso de agua, una copa de vino, una taza de café, lo que usted quiera, pero disfrútese escuchar esto. Reitero, sin más ruido que este sonido, que no va a ser un ruido, es un sonido agradable. Los dejo, un servidor, Euren Cuevas Medina. O no olviden seguirnos, ir al Patreon para que nos ayuden a continuar transmitiendo estos mensajes que son vitales para tener una sociedad saludable donde perdure la confraternidad, el amor, la justicia. Euren Cuevas Medina de nuevo. Bye bye.